señores, en este día, hoy jueves 9 de septiembre del año 2021, hoy conversamos con el doctor Bienvenido Peña Jiménez, para que su mami no se sienta al menos. Doctor, usted decía que dentro del tórax hay cosas, estructuras, órganos que son muy importantes. Y usted decía que ahí tenemos el corazón, los grandes vasos sanguíneos que salen del corazón y que retornan la sangre al corazón, y tenemos los pulmones. Y tenemos los pulmones. Entonces, cuando usted dice pulmones, estamos hablando de respiración. No podemos dejar de respirar. Uno puede aguantarlo hasta un momento. No, la respiración es uno de los procesos que está controlado por el sistema nervioso autónomo. Sí. O sea que nosotros, nadie se suicida dejando de respirar. No, ¿verdad? No es posible. No es posible. No es posible. Que yo voy a... Me voy a suicidar, dejo de respirar. No. Igual, los fakir no han logrado eso. Es igual que tú no puedes suicidarte dejando de o impidiendo que tu corazón lata. Exacto, párate corazón. O sea, párate corazón, no. Entonces, la respiración es un proceso autónomo. ¿Autónomo? ¿Cómo así? Quiere decir que nosotros no lo podemos controlar. Ok, que él se gobierna solo. Él se gobierna y lo hace solo. Nosotros podemos estar inconscientes y respiramos. Exacto. Dormimos y respiramos. Y la respiración es un proceso fisiológico importantísimo, vital. Es un proceso vital y que consiste simplemente en un intercambio de gases a nivel de unos sacos que se encuentran al final del canal que va formando toda la vía respiratoria. El aire que nosotros respiramos, el que tenemos aquí, entra por las fosas nasales. Entra por la nariz. De la nariz, pasa por la laringe, llega a la tráquea. Eso es por aquí, como por el ganate. El galillo. Lo que dice el galillo es la laringe. El galillo. Entonces pasa por ahí, luego sigue por la tráquea, que nosotros palpamos, son unos anillos que tenemos en la cara anterior del cuello. Exacto. Y luego penetra el tórax, y en el tórax se divide en un bronquio para cada pulmón. O sea, cada pulmón tiene un tubo. Un tubo. Sí. Que por donde pasa el aire. Fíjense que esa parte por donde pasa el aire, sí, está cartilaginosa, se mantiene abierta siempre. Los cartílagos son buenos, doctor. Cuando uno está comiendo, por ejemplo, un conejito que tiene cartílago, está comiendo un pollo que tiene el apéndice sifoide del pollo. Sí. Entonces, esos cartílagos mantienen esa vía abierta. Exacto. El aire pasa por ahí y luego, cuando penetra en cada pulmón, comienza a subdividirse. Y se va poniendo chiquito. Más pequeño. Llega un momento en que ya no tiene cartílago, y cuando ya no tiene cartílago, un bronquiolo terminal. Y ahí entonces, que está rodeado de músculo. Y al final de eso hay varios sacos. Cada bronquio tiene varios sacos, sí, que se llaman alvéolos. Exacto. Y en esos sacos de los alvéolos llegan también las arterias que se van dividiendo, y las venas, cada vez más pequeños, y llegan capilares. Cuando un capilar se pone en contacto con el alvéolo, a ese nivel se hace el intercambio. La respiración externa. La respiración externa. Entonces ahí se hace el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. Entonces, a ver si yo entendí, doctor, porque hoy hablamos con el profesor Bienvenido Peña Jiménez, cirujano torácico. Hoy nos acompaña y nos honra con su presencia. Doctor, para respirar, o sea, para llevar el oxígeno que está acá afuera, pasa ese oxígeno por la nariz, por la garganta, baja hasta los pulmones y entonces pasa a una arteria, a una estructura sacular. Exacto. Que es como un saco, que es el alvéolo, que está rodeado de arterias. No son arterias porque son capilares. Son capilares. Y a nivel de esos capilares se pasa el oxígeno entonces. Entre la sangre o entre el glóbulo rojo de la sangre. Que se monta entonces el oxígeno en la espalda. Entonces, que lleva una parte de esos glóbulos rojos, llevan dióxido de carbono, sí, que es el producto final del metabolismo celular. Lo saca y lo cambia por oxígeno a nivel de ese saco. Y ese proceso se llama respiración. Exacto. Entonces eso es lo que nosotros decimos, la respiración externa, ¿no? Respiración aeróbica. Exacto, porque luego en la célula hay otro tipo en la célula se hace estrictamente lo contrario.
ese oxígeno que llevó el glóbulo rojo hasta la célula, sí, utiliza una molécula o algo de energía, sí, y produce, entonces en la mitocondria de la célula, sí, se hace un proceso de que se utiliza ese oxígeno para producir ATP y energía. Y producto de eso, ¿verdad?, el CO2. Entonces ahí viene y el círculo se hace entre uno y otro. Fíjense ustedes, señores, que nos siguen en este recetario. Nosotros estamos haciendo lo más digerible posible, algo que puede ser muy profundo, pero cuando hablamos de la respiración, estamos hablando de ese proceso que lo realizamos sin ningún esfuerzo, porque el profesor Bienvenido Peña ha dicho que es un proceso que quien lo define, quien lo gobierna, es un sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Llevar el oxígeno hasta el tejido y hacer entonces posible la vida. Y entonces, esa es una de esas grandes estructuras que tenemos en el tórax. Tenemos entonces el corazón. ¿Qué es del corazón, doctor? Entonces, el corazón... Corazón. ¿Qué es el corazón? Un órgano que late millones y millones de veces. Sí, en la vida. En la vida, sí, no descansa nunca. El corazón. A diferencia del cerebro, sí, y yo quiero decir esto a favor de los cardiólogos, a diferencia del cerebro, el corazón no descansa, pero cuando dormimos el cerebro descansa. No descansa tampoco cuando dormimos. Profesor, no. Lo que pasa es que pero hay lo que no soñamos. Ahí precisamente, verbigracia, usted me acaba de dar el ejemplo que yo iba a señalar, no. Esa es una expresión de la actividad nerviosa cuando pensamos que estamos durmiendo, ¿no? Nosotros lo que somos es cerebro. Lo que usted es lo que ese cerebro, su papá, su mamá y la sociedad le enseñó. Eso es lo que usted, el cerebro es todo. Ahora, el corazón, doctor. El corazón se encarga de transportar o de enviar ese tejido, que es el tejido sanguíneo, sí, la sangre, sí, a todas las partes, a todas las células del cuerpo. Ese es el combustible. El combustible, llevarlo a todas las partes del cuerpo. Y fíjense que nosotros todavía la ciencia no ha hecho un sustituto del glóbulo rojo. La sangre... Que es quien transporta. Eso es el problema, doctor. Cuando usted va a operar, que vamos a entrar breve en eso, cuando usted va a operar a una persona que... un accidente, por ejemplo. Un accidente, sí. Y lo primero que dice es, busquen sangre. Hay que buscar sangre para transfundirlo. ¿Y por qué? Porque cuando una persona pierde gran cantidad de sangre, pierde gran cantidad de glóbulos rojos y pierde transportadores de oxígeno y de dióxido de carbono. Okay. Y eso crea un problema metabólico serio. O sea, un problema en la célula. Es un problema en las células del cuerpo entero. Es una crisis. Y la crisis, quien primero protesta es el cerebro también. Ahí volvemos a la relación del cerebro con el corazón. Te puede venir varias veces al año. El cerebro es el primero, y el primero, la gente cae en lo que dice coma, y el cerebro entra en huelga. Sí, huelga. Y la gente pierde lo que es la relación con el medio que los rodea. Sí. Y entra entonces en un coma, que en este caso sería un coma hipovolémico. Sí, por falta de gasolina, de combustible, de la sangre, ¿verdad? Entonces la sangre, usted acaba de decir que no existe todavía la posibilidad. No hemos logrado fabricar sangre. La ciencia, lo difícil de la sangre no es la sangre, es el glóbulo rojo. Exacto. Que es el que transporta dióxido de carbono, claro, y oxígeno. Globular. Entonces no hay forma todavía no hemos descubierto ninguna molécula ni nada que pueda ser capaz de tomar el oxígeno del medio ambiente y llevarlo a las células para hacer el proceso de metabolismo de todas las células del cuerpo. Entonces usted decía, doctor Bienvenido Peña, que ese tórax, usted se dedica a operar el tórax, usted es cirujano torácico. Nos habla de que las costillas, el esternón, la columna dorsal, ¿verdad?, ubicada entre el cuello y el abdomen, eso es el tórax, y cuyo contenido es los pulmones que lo ha descrito, el corazón, y nos faltan entonces los grandes vasos. Cuando usted dice los grandes vasos, a mí se me ocurre que estamos hablando como de una cristalería. Para el pueblo, ¿qué son los grandes vasos? Los grandes vasos, tenemos dos tipos de grandes vasos. Sí, ¿cuáles son? Arteria. La arteria principal es la aorta, que sale
del ventrículo izquierdo del corazón. La gente dice la vena aorta. No, no es vena, es arteria aorta. Arteria. Eso era un luchador que decía eso. Decía Relámpago Hernández. Yo veía que paz no, pero todos los jovencitos veíamos. Eso era un toque de queda, doctor. Pues la arteria aorta es la arteria más importante del cuerpo. Sí. Y fíjate que esa arteria, las primeras colaterales que da es la arteria para irrigar el corazón, que son las arterias coronarias. Son las coronarias. Sí. Entonces, luego, las otras más importantes son las que van al cerebro. Volvemos de nuevo a la importancia. Las que van al cerebro, y luego los miembros superiores, luego desciende para ir al abdomen y a los miembros inferiores. Entonces tenemos las arterias. La aorta principal. Y tenemos dos grandes venas que recogen la vena cava superior, que recoge la sangre del miembro superior, del cuello y del cerebro. Y la vena cava inferior, que recoge toda la sangre del abdomen y de los miembros inferiores. Ambas terminan en las aurículas. En el corazón. En el corazón. Exacto. En el corazón. Entonces el corazón tiene la sangre viaja en las arterias por el esfuerzo y por el bombeo activo del corazón, por una presión fuerte, que es lo que nosotros calculamos en los brazos y decimos que es la presión arterial. Exacto. Con una presión de alrededor de 120 milímetros de mercurio, esa sangre es capaz de llegar a los tejidos más lejanos. Ahora, para regresar es diferente, porque no tenemos otro corazón pequeño en los pies o en ningún sitio para que esa sangre regrese. ¿Y cómo entonces regresa, doctor? Por diferencia de presión a nivel del interior del corazón. Entonces, cuando el corazón se contrae, expulsa la sangre de su ventrículo con la fuerza de la presión arterial, pero cuando termina eso, que se relaja, hace una fuerza de aspiración y entonces aspira o succiona la sangre que está en los miembros inferiores. Y para que la sangre retorne, va a retornar en varios latidos, no en uno solo, en varios latidos, y las venas tienen estructuras valvulares como una especie de cheque. Los cheques. Que la sangre circula hacia el corazón y evita que por la gravedad se devuelva. Y esos cheques evitan que se devuelva y que en el próximo latido, pues entonces fuera a succionar hasta regresar al corazón. Ese cheque que usted dice es lo que la gente en plomería doméstica en la casa dice, mire, llega el plomero y dice, doña, es el cheque que está dañado, el cheque. Si le decimos cheque, nadie entiende. Entonces tenemos... Son estructuras que su fisiología es increíble. O sea, el corazón... El funcionamiento de eso es extraordinario. Sí. El corazón es una verdadera mecánica de fluido. Por diferencia de presiones entre una cámara y otra, entre una válvula que cierra para que otra se llene. O sea que... Entonces, esas cámaras que usted dice, doctor, hablamos de aurículas, ¿no? Sí, tenemos dos tipos de cámaras. Dos tipos de cámaras. Los de cámara de los ventrículos, que son las cámaras que expulsan la sangre. De grandes presiones, podríamos decirlo. Bueno, la izquierda es a gran presión, pero la derecha, que envía la sangre a los pulmones, como los pulmones están ahí próximos, es de baja presión. Ok. Ahí la presión es de alrededor de 25 milímetros. ¿Y en las aurículas? Entonces, las aurículas lo que hacen es que succionan, que abren para que se llenen y recibir la sangre de las dos venas cava. ¿Y las presiones en la aurícula cómo son? Menos que en el ventrículo derecho, ¿verdad? Son menores. Por eso, entonces diríamos que el ventrículo derecho es intermedio, el ventrículo izquierdo es gran presión, y las aurículas son de baja presión. Son de baja presión. Entonces, ¿la sangre venosa llega a dónde? La sangre venosa entonces llega a la aurícula. A las aurículas. A la aurícula. Entonces, de la aurícula, nosotros podemos dividir también el corazón en un corazón derecho y un corazón izquierdo. El corazón derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho, manejan sangre venosa. Sangre venosa. Y mientras que en el lado izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, sangre arterial. Sangre buena ¿Cuál para es la ir? diferencia? Regresa toda la sangre, regresa al lado derecho. Sí. Porque no está rica en dióxido de carbono y pobre en oxígeno. Exacto. Y necesita los pulmones. Ahí va a los pulmones. En los pulmones entonces hace el intercambio de oxígeno. Y regresa de los pulmones al lado izquierdo. Para ir al cuerpo. Para que del lado izquierdo entonces se distribuya. Ir a regar el cuerpo con el oxígeno. Con el oxígeno. Así es. Entonces, doctor, bienvenido Peña, cirujano torácico. ¿Nacemos con problemas en el tórax o no? Sí.
Mira, tenemos problemas de la jaula torácica, anomalías. O sea, de los huesos. De los huesos. Yo he visto muchachitos, por ejemplo, con el pecho para adelante, así. Sí. Eso se llama, puede ser, es un crecimiento anormal de los cartílagos que se pone de manifiesto fundamentalmente en la preadolescencia y en la adolescencia. Ok, en esa etapa. Crecen de manera normal y puede crecer o hacia adelante, sí, que le dicen petum carinatum, sí, parece como o pecho de paloma. De paloma, ¿verdad? Parece. Pecho de paloma. O ¿Cómo se dice? Petum carinatum. Entonces, ¿eso es producto de qué, doctor? De que los cartílagos que unen las costillas al esternón crecen de manera exagerada. Ok, entonces se produce el crecimiento hacia adelante. Parece como la parte de un barco, ¿no? Exacto, quilla de barco también le dice, sí. Pecho en quilla de barco. O pueden crecer entonces hacia adentro también. Ah. Y entonces ahí le dicen petum excavatum. Exacto, es una excavación. Y entonces se ve como un hundimiento en el tórax. Esos petum excavatum pueden ser tan marcados que puede llegar a haber una pulgada entre el esternón y la columna vertebral. O sea que puede dividir prácticamente el tórax en un tórax derecho y un tórax izquierdo, ¿no? Casi. Pero afortunadamente la gran mayoría de estas anomalías no tienen una repercusión funcional. O sea, se ven raras, pero no tienen un problema para intervenir. Para respirar, sí. O el corazón no tiene necesariamente ningún tipo de anomalía. Ok, entonces eso lo vemos, usted decía, básicamente en la parte preadolescente. Preadolescente. Sí. Y las madres inquietas llevan a sus hijos y quieren que uno lo opere a todos. Sí. En este año yo he visto 5 o 6 de esos casos ya. Ok. ¿Y qué se debe hacer? No he operado ninguno. Bueno. Espérese, doctor. Repita eso. O sea, el doctor Bienvenido Peña, que llegó a este país, bueno, el doctor Bienvenido Peña, cuando Lady Di, oigan bien, Thomas Gordon relata en su libro de la historia secreta del Mossad, el accidente, ¿verdad?, de Lady Di. Y en ese momento usted estaba en Francia. No, yo estaba aquí. ¿Ya estaba aquí? Yo estaba aquí. Lo que pasa es que yo fui a un congreso en el 1997, un congreso de cirugía torácica y cardiovascular, y hubo una mesa redonda para analizar la muerte de Lady Di. Ok, pero usted se forma en Francia, en París, ¿o dónde? No, en Marsella. En Marsella, en el sur de Francia. Pero Lady Di fue operada en el hospital de cirugía torácica más prestigioso de Francia y uno de los más prestigiosos de toda Europa. Pero no era traumatólogo, ¿no? Quien lo operó no hacía emergencia. No tenía más de 15 años que no operaba de emergencia. Exacto. Entonces ahí fue que vino el conflicto porque el trauma es la parte más difícil de todas las especialidades. ¿Cómo va a ser, doctor? Pero sí. eso el traumatólogo aquí lo tienen como el que no sabe nada. No, todo lo contrario. O sea, es que en trauma casi siempre tú tienes que tomar decisiones en el momento sin tener los estudios y la exploración que tú puedes tener en un paciente que tú ves en el consultorio. Entonces, a veces tú tienes que tomar una decisión de operar o no operar, de hacer un abordaje o no. Y muchas veces cuando son politraumatizados es más compleja la situación. Tú tienes que priorizar un órgano con otro. Por ejemplo, ustedes los neurocirujanos, casi siempre en materia de tórax uno le da la prioridad. Sí. Y es el neurocirujano quien debe actuar primero en caso de trauma. Por razones sobre todo de ese espacio que tenemos que no da mucho chance. El cerebro es un poco ñoño, es muy ñoño. Ahora bien, usted, y decía lo de su tiempo, para que ustedes, amigos que nos escuchan, que nos siguen y que somos muy respetuosos sobre todo del conocimiento que usted debe tener. El doctor Bienvenido Peña Jiménez, cirujano torácico, en lo que va de año dijo 5 o 6 niños con anomalías. Con anomalías visibles, ¿no? O sea, con el pecho o para adentro, de paloma, o para afuera, o para adentro. El cabato. ¿Ah? Eso es lo que él ha dicho y que no ha operado a ninguno. Por lo tanto, la cirugía, seguimos diciendo que es la etapa obligada en una enfermedad. Si no es obligatorio, no hay por qué operar. Entonces, queda claro, doctor, que existen malformaciones congénitas. ¿Cuáles son las más importantes? Esas son de la parte ósea, ¿no? La parte ósea. Y entonces, ya en la parte, digamos, del contenido, en materia, así rápidamente,
de los pulmones, corazón, lo más grandes común, vasos. El enfisema lobar congénito. ¿Quién, doctor? Enfisema lobar congénito. Doctor, yo no me he desayunado bien. Dígame palabras que yo pueda manejar. Hay algunos niños que nacen como con una bola de vejiga en el tórax que impide que el pulmón pueda desarrollarse. Nacen con un enfisema. Con un enfisema, y entonces eso es lo más común para nosotros en cirugía torácica, como malformación congénita. ¿Puedes repetir el nombre? Enfisema lobar congénito. Entonces, está ubicado en un sector, en un lóbulo. Un pulmón, uno de los dos pulmones. ¿Dónde es más frecuente? ¿En el lóbulo superior? El lóbulo superior es más frecuente. El lóbulo superior del lado derecho. Exacto. Como es congénito, porque está presente en el momento del nacimiento. En el neonato. Los neonatólogos diagnostican rápidamente ese tipo de patología, y la cirugía es una cirugía relativamente simple. Eso es lo más común. Después tenemos quistes que se manifiestan ya en edad adulta, los quistes broncogénicos, quistes pericárdicos, quistes del esófago, pero que no producen, que no son malignos, y a veces crecen mucho, y entonces hay que operarlo casi siempre en edad adulta. A nivel ya cardíaco tenemos entonces un capítulo aparte. Es un capítulo aparte de malformaciones. Vamos a invitar un día de esto al doctor Emanuel Espinosa, claro, al doctor Espedi, que uno es de adultos, carajito, y otro es de adulto. Uno es de niño, sí, el doctor Espinosa, Espedi García, y el doctor Espedi, que es de adulto. Entonces, vamos a ver, doctor, la principal actuación quirúrgica, ¿cuál es lo más frecuente que usted hace como cirujano torácico en las emergencias, por ejemplo? Vamos a dividirlo en eso en dos vertientes. El drenaje del espacio pleural por un tubo de pecho. Espérese, doctor, yo le dije que no me he desayunado. El drenaje del espacio pleural, llévemelo al paso. Oiga, por ejemplo, en trauma, la enfermedad de los pulmones o la cavidad torácica está envuelta en el 25% de la muerte por trauma, es debido a un problema torácico. Okay. Pero hay otro 25% en donde el problema torácico está involucrado. O sea que si sumamos los dos, en la mitad de la muerte está involucrado el tórax. El tórax, porque ahí están los pulmones, con los que respiramos, y el corazón. Bien. El corazón. Estamos claros. Ahora, ¿qué es lo más frecuente que eso? Lo que hacemos para resolver el problema y que una gente no muera por un trauma de tórax. Es drenar. Drenar, o sea, sacar. Y eso no tiene que hacerlo los cirujanos torácicos. Eso tiene que hacerlo cualquier médico general. Cualquier médico general. Y entrenado, de luego. Y los cirujanos generales. Los cirujanos generales saben. Normalmente todos los cirujanos generales son capaces de drenar. Y los emergenciólogos, ¿verdad? Y los emergenciólogos ahora también que están... hacen eso. ¿En qué consiste, doctor Bienvenido Peña? El drenaje. Mira, el drenaje. Fíjense, en los traumas donde están involucradas fractura de costilla, contusión de los pulmones, hay dos tipos de complicaciones. La presencia de aire por fuera del pulmón o la presencia de sangre. Y ambas cosas se resuelven poniendo un dren en el tórax y conectándolo a una trampa de agua. ¿Cómo es eso, doctor? Primero, ¿cómo se llama eso? Que el aire se sale. El aire, eso se llama neumotórax. Neumotórax. Y la presencia de sangre es hemotórax. Eso es entre el pulmón y el espacio pleural. Entonces, cualquiera de estas dos entidades, o que sea aire, o producto de una fractura de costilla que está sangrando, y entonces aire. Exacto. O que se pichó el pulmón, como dicen, sí. Y entonces el aire que nosotros respiramos pasa allá. Entonces, o a veces hay una herida que la gente dice, está respirando por la herida. Le dio una puñalada que respira por la herida. Eso es real. Sí, eso es real. ¿Y cómo es eso? Entonces, eso es que se crea una herida y una comunicación entre el permanente pulmón, entre el pulmón y el medio ambiente. Y tú ves la gente respirando por ahí. Y tú sientes, en cada respiración tú sientes el aire. Y tú ves el aire saliendo, ¿verdad? Que sale y entra. Entonces, ante una situación, doctor Bienvenido Peña, donde una persona es el primer respondiente. ¿Quién es el primer respondiente? El que está ahí, la persona. Una herida, por ejemplo. ¿Qué se debe hacer con una herida? ¿La tapamos en el tórax? ¿La dejamos abierta? ¿Qué es lo que se hace? Depende. Si es en el lugar del hecho, sí, y usted no es médico, sí, usted tapa
coge algo cuadrado que cubra la herida y tapa 3 de los 4 bordes de la herida, dejando el inferior abierto. Ok. ¿Por qué? Porque esos 3 bordes va a permitir que salga el aire, pero se va a convertir en una válvula que va a impedir que el aire entre. Oigan eso, o sea, si usted ve una herida y si el cuchillo está clavado. Usted le deja el cuchillo y que se lo saque un médico en un quirófano. Oigan eso, o sea, si una persona ve que ha ocurrido un evento y le clavaron un cuchillo a esa persona, entonces se llama empalamiento, ¿verdad? Está empalado. Sí, está empalado. Entonces, no se lo quite. No se lo mueva, que se lo quite el médico. En el quirófano. En el quirófano. En el quirófano, doctores. Médicos generales, en el quirófano. Soy yo el que tengo autorización. Entonces, lo más frecuente que se hace en emergencia es... el drenaje torácico o un tubo de toracostomía conectado a un sello de agua o una trampa de agua es un procedimiento que se enseña en las universidades, en todos los hospitales que manejan trauma. Salva vida esto, doctor. Salva vida. Oye, es una de las cosas... Un tubito tan simple, doctor. Algo tan simple. Nosotros, por ejemplo, que dimos un curso de entrenamiento de ATLS a 16 médicos hace 2 semanas. Pusimos a que entrenaron en simulación a cómo debe ponerse el drenaje torácico y todos los médicos pasaron esa prueba. O sea, eso salva vida. Desde el punto de vista técnico es fácil. Un neumotórax mata a una persona en minutos. En minutos. En minutos, antes de llegar. ¿Cómo lo diagnosticamos, doctor? Yo siempre lo veía a usted, escúcheme, yo siempre lo veía a usted que usted andaba con una bata blanca y con un estetoscopio. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se diagnostica que una persona tiene? ¿Se le hace una resonancia magnética nuclear? No, eso es clínico. ¿Cómo así clínico? Una gente tiene un trauma. Sí. Está consciente o no consciente, no importa. Se cayó de un motor. Y con el estetoscopio usted escucha los 2 pulmones. Si usted no escucha ruido de un lado, ¿es que hay problema? Entonces usted le pone un drenaje torácico. ¿Tan simple? Sí. O sea, el paciente se cayó en una motocicleta. Eso es raro en este país, Isidro. Isidro, es raro en este país los motores. Mira, Ismael me dice que no. Ismael, es raro que la gente se caiga, pero habla por el micrófono, Ismael. Es raro, tú tomas motocicleta, tú tomas motoconcho. Sí. Pero muchacho, atiende el cosa. Sí. Tú tomas. Entonces, ¿es raro ver motoconcho en este país? No. No, ¿verdad? Entonces, se cayó el muchacho y se dio un tremendo vejigazo. Y entonces tiene dificultad para respirar. Generalmente el vejigazo, como no tienen casco protector, incluye el cráneo, incluye todo, y el paciente llega inconsciente, en coma. Y no nos dimos cuenta que tiene... Espérate, entonces, bueno, está en coma, hay que intubarlo, lo intuban, pero entonces cuando el anestesiólogo o la persona que lo intubó comienza a ocultarle, se da cuenta que hay uno de los 2 pulmones que no oculta. Entonces, en ese caso, hay 2 cosas. Si está en el hospital, le ponen un tubo de pecho. Ahí no hay problema. Ahora, si no está en el hospital y está así, tú no le puedes poner un tubo de pecho fuera. Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, tú tomas un catéter grueso, una aguja gruesa, y le pones esa aguja, tomando la clavícula como referencia, por debajo en la línea media, en el segundo espacio intercostal, y le pones esa aguja y se la deja ahí adentro. Y se la deja ahí. Hasta que llegue al hospital. Hasta que llegue al hospital. Señores, vamos a una pausa. Lo que estamos hablando hoy con el doctor Bienvenido Peña, salva vida.